Bienvenido a tu programa Transformando Vidas, un espacio en el que escucharás palabra de Dios, música edificante, ayuda espiritual, reflexiones, oración por necesidades y más. Tu vida será bendecida. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios. Nos falta algo también muy especial. Yo siempre he dicho que todo lo que se hace en el culto es muy especial, ¿verdad? Y si faltara también la palabra, pues nos faltaría, quedaría por ahí un hueco. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios mande una palabra a su corazón. Aprovechando que está sobre sus pies, abrimos las escrituras por ahí en el primer libro de la Biblia. En el capítulo 6, versos 12 al verso 15. Cuando ustedes lo tengan a su vista, por favor nos lo indican con un amén. ¿Estamos listos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Mire, hay una palabra clave que es la que vamos a tomar para esta palabra. Y de esta manera la harás. Diga juntamente conmigo. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Hasta ahí nada más. Ahí en Josué, también en el capítulo 1, Josué capítulo 1, en el verso 7. ¿Estamos listos? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Muy bien, oremos al Señor. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a decirle al Señor que Él se glorifique de una manera especial y que no solamente sea un culto más, que no solamente sea una actividad más, sino que sea una nueva experiencia para nuestra vida. Querido y sublime Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Gracias. Bienvenido seas a este lugar. Bienvenido, Señor, a este lugar. Ven a tomar todo el control, Señor, de nuestra vida. Te pedimos que tú te muevas de una manera especial en el nombre precioso de Jesús. Haz maravillas, Señor. Paséate en este lugar de una manera maravillosa, Señor. Queremos una palabra fresca, una palabra ungida. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén. ¿Por qué no le dice a su hermano en esta hora: mi hermano, estamos en el mejor lugar? ¿Cuántos pueden creer lo que estamos en el mejor lugar?
Dígale a su hermano, estamos en el mejor lugar. Si ya lo hizo, puede tomar, por favor, su lugar. Haciendo todo a la manera de Dios. Haciendo todo a la manera de Dios. Es el tema que vamos a estar abordando. En todo lo que concierne a la salvación, Él es quien lo tiene claramente establecido, o sea, refiriéndonos a Dios. Él tiene bien establecido el qué hacer y el cómo. Y esta forma de el qué y el cómo no se puede alterar. Diga juntamente conmigo, no se puede alterar. O sea, es inalterable. Ni se le puede añadir, ni se le puede quitar. Todo lo que concierne a la salvación tiene que llevarse a cabo como Dios lo tiene perfectamente establecido. En las Sagradas Escrituras está claramente plasmado el qué hacer y qué es lo que Dios pide del ser humano. El camino está claramente señalado y dicho camino, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo. Él mismo se identifica como tal en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Lamentablemente hay mucha gente que divaga preguntándose cuál será el verdadero camino, cuál será la verdadera religión. Te quiero decir que, hermanos, la salvación o el camino que lleva a la vida eterna no tiene que ver con religión, tiene más bien que ver con una relación íntima con Dios. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor. Entonces, por eso decimos que el camino está claramente señalado. Recalco esta palabra, dicho camino se llama Jesucristo. De ahí que no se pueden inventar otros caminos, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En los tiempos de Noé, antes del diluvio, es decir, en este capítulo 6, versos 5 al 8, dice que la maldad de los hombres, hermanos, se multiplicó en gran manera. Dice que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal. Pero en el verso 6, qué tremendo, hermano, que Dios se arrepintió, pues dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Qué tremendo, hermano, siendo que el ser humano para Dios es algo bien importante. Hermano, Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y qué lamentable que el hombre se desvió y perdió esa imagen especial que Dios le dio. Y mire, Dios se arrepintió, hermanos, tanto que dijo en el verso 7, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he hecho. Pero viene en el verso 8 algo muy importante. Dice, mire, yo quiero que analicemos con claridad esto. Dios estaba determinado a traer un diluvio y a exterminar con todo, arrancar de raíz todo ser humano, pero entre un mundo corrompido, con un mundo, hermano, que de continuo sus pensamientos eran solamente el mal. ¿Sabe qué? Ahí había alguien que fue capaz
de no corromperse, que se guardó, hermanos, que guardó su testimonio. Bendito sea el Señor. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo no sé cuántos alaban al Señor. Qué hermoso, hermano, quiere decir que cuando el pecado crece, cuando el pecado sobreabunda, qué importante que siempre alguien se levante, hermano, con autoridad, aleluya, determinado a no corromperse. Para Dios es muy importante cuando alguien, hermano, se guarda, hermano, estando rodeado de pecado, hermano, pero guardarse sin mancha, sin caída, a grado que este varón halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y sabe qué? Como consecuencia, Dios determina un medio de salvación llamado arca. ¿Cómo se iba a llamar ese medio de salvación en los tiempos de Noé? El arca. Dice por ahí el verso 14, Dios le dice, hazte un arca de madera. Escucha esto, mi hermano. Se trataba de hacer ese medio de salvación, hermanos, como tal. O sea, tenía que ser hecha a la manera de Dios. Dios no le dijo a Noé, ay, a ver qué te inventas, a ver qué idea se te ocurre. No, hermano, se trataba de salvación. Déjame decirle que todo esto es muy serio tratándose de salvación. No es algo que no se puede inventar. Bendito sea el Señor. Escucha esto en el verso 15, dice, y de esta manera la harás. ¿Cómo debía de hacer el arca Noé? Dios le da, hermanos, un proyecto, hermanos, le da medidas muy específicas. Como se trataba de un medio de salvación, entonces Dios era el que determinaba y el que sigue determinando tratándose de salvación. El decir cómo, el decir de qué manera, hermano, el hombre puede salvarse. Y de esta manera la harás. Le da medidas, como dijimos, muy precisas, hermano, el tipo de materiales, hermano, a usar, el tipo de pegamentos. Pero en el verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, Noé estaba plenamente consciente que la construcción de esa arca o de ese medio de salvación era inalterable, que no se podía, escuche lo que voy a decir, que ni se podía omitir nada de lo que Dios le dijo, ni tampoco se le podía añadir. Cuando se trata de salvación, siempre tiene que ser todo a la manera de Dios, hermano, porque a veces los seres humanos, a veces corremos el riesgo de que cuando Dios nos dice que hagamos algo, tratemos de omitir, hermanos, el precio a pagar. Tratemos de omitir y que digamos, no, es que esto es muy caro, se paga un precio muy caro. Hermano, Noé se imagina que se le hubiese ocurrido omitir ciertos materiales o hacer más chiquita, más reducido el arca. No, Jehová le dijo, y de esta manera la harás. Y el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo. ¿Cómo lo hizo? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé estaba plenamente convencido y consciente que la construcción de esa arca o de ese medio de salvación, dijimos, él estaba plenamente consciente que era inalterable. Hermano, sabía plenamente que no podía distraerse tampoco en otras cosas que no fuera la construcción del arca. Esto sin duda nos enseña
que lo que a salvación concierne, tenemos que tener muy en claro y tener todos los cuidados de hacer todo a la manera de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? Aleluya. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene que tener todos los cuidados. Si realmente quiere salvarse, si realmente quiere, hermanos, tener la salvación de su alma, hermano, tiene que tener todos los cuidados de hacer todo a la manera de Dios. Además, Noé oportunamente les predicaba, hermanos, a la gente de su tiempo y les hablaba y les decía: viene un diluvio, arrepiéntanse. Cuando Dios, mire lo que voy a decir, cuando Dios tiene determinado traer destrucción, tiene todo el cuidado, hermanos, de hacer llegar sus mensajeros a tiempo. ¿Ah, de Cristo? Oiga, ¿en qué buen momento llegaron esos mensajeros a hablarnos de la palabra de Dios? Hermano, ¿en qué dichoso el momento en el que el Señor manda a sus mensajeros, hermano, para que nos hablen la palabra? Hoy hay mensajeros por todos lados, en las comunidades, en las colonias, aleluya, llevando la palabra ahí en la célula, llevando la palabra ahí en la misión. Alabado sea el Señor. Qué privilegio que es nuestro tiempo para que desarrollemos la predicación de la palabra. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora mire lo que voy a decir. Una vez llegado el mensaje con determinadas personas a ciertas comunidades, allá a la célula, recalco esta palabra, una vez llegado el mensaje, el hombre determina si lo toma o lo deja. Una de las cosas que tiene Dios es que no forza absolutamente a nadie. Él tiene misericordia de los seres humanos. Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se arrepienta y viva. Alabado sea el Señor. Y por eso su evangelio está siendo predicado en todo lugar. Pero escucha esto. Dios cumple desde el momento que hace llegar el mensaje a las familias, a las personas. Pero una vez que esto sucede, hermanos, el hombre determina si toma ese mensaje o lo deja. Porque Dios no forza a nadie. Hermano, ya una vez que llega el mensaje o la palabra a un hogar, a una familia, hermanos, es responsabilidad de hermano, ya corre bajo su responsabilidad si abraza la salvación o la deja, paz de Cristo, con la aclaración que la voluntad de Dios es que el hombre sea capaz de acatar al mensaje de salvación. La palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Josué, hermanos, al ser llamado para liderar al pueblo de Israel. Una vez que murió Moisés, siervo de Jehová, hermanos, entonces es llamado Josué para dar continuidad a ese proyecto para que se cumpliera. Porque quiero hacer notar que los proyectos de Dios nunca quedan a medias. Un proyecto que Dios inicia, Él lo va a culminar. Alabado sea el Señor, así como dijo el apóstol Pablo. Estoy convencido de que aquel que inició en vosotros la obra, Él la va a perfeccionar. Mi hermano, nosotros empezamos de una manera. El mensaje llegó a nosotros. Estábamos, hermanos, un tanto bruscos con las formas del mundo. Y entonces la palabra, una vez que nosotros
permitimos que la palabra comenzara a hacer su trabajo en nosotros, entonces se comenzó a dar un cambio, hermano, radical en nuestra vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mire, hermano, a Josué Dios le pone muy en claro la importancia de hacer todo a la manera de Dios. En Josué, en el capítulo 1, verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, o que mi siervo Moisés te mandó. Hermano, observa, hermano, ¿para qué se debe de ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Josué tenía que ser muy valiente para cuidar de hacer todo lo que el siervo de Dios Moisés le había dicho. Quiere decir que es de valientes el atreverse a cuidar de hacer las cosas a la manera de Dios. Qué bonito cuando alguien viene al Señor Jesucristo y no quiere vivir la vida cristiana a su manera, y no le gusta vivir una vida cristiana mediocre, con un pie en la iglesia y con un pie allá afuera. Hermano, qué privilegio que Dios levanta a hombres y mujeres determinados a entregarle, así como dice la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito que todo hijo e hija de Dios que está viniendo en estos tiempos al camino del Señor está convencido de que a Dios no se le puede servir a medias, no se le puede dar una adoración a medias, Padre Cristo, hermano, sino que tiene el cuidado, hermano, de servir al Señor con todo su corazón, porque está convencido cada hijo e hija de Dios que a Dios no se le puede ofrecer una alabanza, una adoración, un servicio a medias. ¿Sabe? Porque estás convencido de que Dios comparte prácticamente todo con sus hijos. Lo único que no comparte Dios con nadie es la alabanza y la adoración que solamente a Él le pertenece, Padre Cristo. Gloria al Señor. Hermano, así es que al venir al Señor, hermano, qué bueno que nosotros vengamos con todo. Gloria al Señor. Y que podamos, hermanos, entregarle todo nuestro ser al Señor. Aleluya. Quiere decir que es de valientes el atreverse a cuidar de hacer las cosas a la manera de Dios. Ya que como seres humanos regularmente estamos habituados a hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos, como nosotros sentimos. ¿O a poco no estamos hechos a esa manera de ser los seres humanos? Todo mundo tiene buenas intenciones de agradar a Dios. Lamentablemente, hermano, quiere inventar las formas de agradarle a Dios. Pero desde un principio, Dios dejó plasmado en las sagradas escrituras de qué manera, para que no inventemos cómo. Gloria al Señor. Tenemos que ir a las escrituras, hermano, para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Padre Cristo. Estamos diciendo que, hermanos, estamos habituados regularmente a hacer las cosas como nosotros creemos y sentimos. Que por cierto, esas formas chocan con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Padre Cristo, ¿cuántos se preocupan por agradar a su Señor, por agradar al Señor cada día? Y que cada día vas a su presencia y le dices: Señor, yo quiero vivir para agradarte a ti, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón dice la palabra que los valientes
hermanos, lo arrebatan el reino de los cielos. Mi hermano, no es sencillo romper ese molde al que estamos hechos de toda una vida, hermano. Pues el mundo nos hizo a su manera. El enemigo nos hizo a esa forma de vivir. Hermanos, personas degeneradas y alejadas de la voluntad de Dios. Entonces, al venir al Señor, Dios, hermano, quiere quitar esas asperezas. Dios quiere quitar, hermanos, esas deformidades de pecado, de costumbres malsanos y hacernos a su manera. ¿Cuánto le alaban al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Escuché una vez que en cierto país se les ocurrió la idea de tener sandías cuadradas. Ya ve que regularmente son bolitas, no son cuadradas. ¿Y sabe qué hicieron para que hubiera sandías cuadradas? Hicieron moldes y desde chiquita las sandías que iban creciendo, hermano, se iban haciendo a la forma de esos moldes cuadrados. Así nosotros, hermano, el mundo nos quiere someter y quiere tenernos viviendo siempre a su manera. Pero esas formas, hermanos, de esos moldes a los que estábamos hechos, de malas palabras, de malas costumbres, hermano, y de todo tipo de maldición, el Señor ha venido para liberarnos y para hacernos nuevas criaturas, como dice la palabra. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Se necesita entonces Dios interviniendo en la vida del hombre, a grado que éste viva una vida, una transformación total. Mira, mi hermano, una vez que Josué les hace saber a los del pueblo lo que Dios les estaba pidiendo o les pedía a ellos, en Éxodo 19, verso 8, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Sin duda, cuán grandioso es ser capaces de responderle a Dios positivamente a lo que Dios nos pide. Que todo lo que Dios nos pide, nosotros seamos capaces de decir: todo lo que Dios me está pidiendo que haga, yo lo voy a hacer a la manera de Dios, Padre Cristo. No importa el precio que tenga que pagar. Mira, mi hermano, hacer las cosas a la manera de Dios regularmente se paga un precio. Alguien te critica, alguien te murmura, alguien se burla de ti. Pero sabes, qué hermoso que hoy, cuando el pecado crece, la gracia sobreabunda y se están levantando hombres y mujeres diciendo: todo lo que Dios me pide, yo estoy dispuesto a hacerlo. Padre Cristo, no importan las críticas, no importa el precio a pagar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si quiera dar un aplauso al Señor. En Éxodo 19:7 dice que Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia del pueblo estas palabras que Jehová había mandado. Pero ¿qué palabras? En el verso 5 viene una palabra clave: si dieres oído a mi voz. Número 2, y guardares mi pacto. ¿A cuántos se les hace gravoso poder poner oído a la voz de Dios? Padre Cristo, ¿cuántos quieren que Dios les hable cada día? Y que así como
¿cómo se llamó? Hermanos, a Samuel que fue creciendo en el templo, hermanos, y que no había pasado nada, pero que en cierto momento comenzó Dios a hablarle por su nombre y le comenzó a decir: Samuel, Samuel. Y él no conocía la voz de Jehová. Es más, dice que Samuel no conocía la voz de Dios. Padre Cristo, ¿se imagina lo que eso significaba? Haber sido llevado desde pequeñito al templo, crecer en el templo, estar viviendo ahí y no haber conocido a Dios, y no detectar, no conocía la voz de Dios. Padre Cristo, quiero preguntarles cuántos de ustedes conocen la voz de Dios. Que no importa la manera que Dios le habla, pero que usted dice: esa es la voz de Dios que me está hablando. Aleluya. A este pueblo, hermanos, mire qué importante: si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto. Vienen promesas para quienes fueran capaces de dar oído a la palabra de Dios o a la voz de Dios y guardar su pacto. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Cuántos hoy le pueden decir al Señor: Señor, todo lo que tú me pidas que haga, estoy dispuesto a hacerlo? Padre Cristo. Eso lo hacen los valientes, hermano. ¿Por qué no voltea con su hermano o su hermana le dice: tú eres un valiente, mi hermano? Tú eres una valiente. Mira dónde estás. Aleluya. Y luego le sigue diciendo, hermano, ahora, ¿qué estaban dispuestos a hacer cuando dicen, hermanos, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová nos ha dicho haremos? ¿Qué estaban dispuestos a hacer? A dar oído a la voz de Dios, a guardar su pacto, o sea, a guardar su palabra. Esto refleja cuán importante es poner oído a la voz de Dios. Se necesita tener un oído afinado y muy sensible para oír la voz de Dios. Padre Cristo, que no importa la forma que Dios use para hablarte, que no importa, hermano, que no sea de manera audible como Dios te habla, pero que cuando Dios trata contigo a través de algo, a través de un acontecimiento, tú puedes estar convencido de que Dios te está hablando. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bonito de veras cuando uno puede decir: Señor, todo lo que tú me pidas que haga, estoy dispuesto a hacerlo. Señor, todo lo que concierne a la salvación, lo voy a hacer a tu manera. Mi hermano, los fundamentos para la salvación en este tiempo ya están puestos. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Para esa salvación, para la vida eterna. En primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 12 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. El fundamento, hermano, así como en aquel tiempo levantó Dios a un Noé, hermano, y Dios estableció de qué manera pudiera salvarse. Hermano, en aquel tiempo Noé y su familia, o los que se arrepintieran, así en este tiempo, hermano, Dios tiene bien establecido la forma. Solo hay una forma de que el hombre pueda salvarse, Padre Cristo. Dice que nadie puede poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, tú tienes un fundamento firme. ¿Por qué crees que
¿Por qué crees que no te doblan las luchas, las pruebas, las tentaciones, las dificultades? Te mantienes a flote caminando por encima de las luchas, de las pruebas. ¿O a poco alguien me puede decir que no tiene luchas o pruebas? Levante la mano si alguien no tiene luchas o pruebas o dificultades, para que nos diga cómo le hace. Pero estoy seguro que todos enfrentamos luchas y pruebas. Pero pese a todo ello, nada nos hace retroceder. Hermano, como dice un canto, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? La principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Por eso Hechos 4:12 dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos vivir divagando de un lado para otro. ¿Qué otras formas hay de salvación? Hermanos, para llegar a las moradas eternas, a la vida eterna, no hay atajos. No hay, hermano, forma de sacarle la vuelta. El camino está establecido, la forma está establecida. En Hebreos, hermanos, mira, porque quiero señalar una escritura muy importante. Pues ahora Dios estableció un juicio para todo ser humano después de la muerte. En Hebreos capítulo 1, verso 27, hermanos, la palabra es clara y dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte, ¿qué? El juicio. Después de la muerte hay un juicio. Padre Cristo, todos seremos juzgados. Padre Cristo. Hermano, ¿y sabe qué? A la vez, hermanos, a la vez está establecido, hermanos, el medio de salvación. Esto es Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que lo hizo convertirse en el único medio de salvación? A Jesucristo. Porque mucha gente dice, es que ustedes nomás hablan de Jesucristo y de Jesucristo. Pues claro, es que es el único medio de salvación. Es la única forma, paz de Cristo. Me acuerdo que una vez llegaron aquí unos agentes de tránsito cuando nos vinieron a marcar al frente las rayas en batería para estacionarnos. Hermano, entraron los oficiales de tránsito aquí y le dijo uno al otro, qué curioso. O sea, aquí, ¿a quién adorará esta gente? No tiene ningún santo. Padre Cristo, qué curioso. Y bueno, pues les dijimos, es que aquí habemos gente santa, Padre Cristo, porque dice la Biblia que ahora somos reyes y sacerdotes, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Usted es diferente porque Dios pagó un grande precio por usted. Mira, mi amigo, si hay alguien que ha llegado a pensar que Dios no te ama, que tu vida es una desgracia, si hay alguien que ha llegado a pensar que tú no vales nada, que no significa nada para nadie, yo te quiero decir que para Dios tú vales, eres muy importante. Alabado sea el Señor. El Señor derramó en lo alto de la cruz del Calvario hace alrededor de 2000 años hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué? Hermano, lo hizo para pagar ese precio. Lo hizo, estimados hermanos, para que a través de su sangre preciosa tú y yo tuviéramos vida, tú y yo tuviéramos salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el apóstol Pablo, aleluya, dice la palabra, aleluya, por ahí usa una palabra, carísimos.
Y en otra parte dice, porque habéis sido comprados por precio. Así es que, hermano, tú no vales cualquier cosa. El Señor pagó un alto precio por ti y por mí. Por eso valemos mucho. El enemigo le ha dicho a alguien, ha bombardeado su oído. Han venido alguien y te ha dicho que tú no vales nada, que tú no eres nada importante. Pero yo te quiero decir en esta hora que tú vales mucho para Dios. Alguien te podrá despreciar, alguien podrá minimizar lo que tú eres, pero Dios dice que tú vales mucho para Él. Bendito sea el Señor. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor en esta hora. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jesucristo se convirtiera en el único medio de salvación? Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, por allí, los versos 9 y 10. Pero inicia diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mira cómo te la voy a poner así para que lo comprendamos. El Señor estando sentado en el trono de gloria, estuvo dispuesto, hermanos, a desprenderse de ahí y venir a hacerse hombre, a nacer como nacen los seres humanos, porque se necesitaba pagar un precio, se necesitaba lo que se le llama redimir, hermano, a precio de sangre comprar para que tú y yo fuéramos salvos de las garras del diablo y del pecado. De Cristo. Pero se necesitaba un cordero que no tuviese mancha ni arruga. Y esas características solamente Jesucristo vino a ofrecerse, como dice en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y hermano, Él vino a pagar exactamente ese precio. Pero ahí en Filipenses, hermanos, 2, ¿qué más hizo el Señor? Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a sí mismo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así es que si tú preguntas, ¿qué haré para obtener la salvación? Solamente aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Bendito sea el Señor. Lo hizo por amor, no lo hizo por compromiso. El amor, a lo que le llama amor hoy la gente en estos tiempos, es que tú me das y yo te doy. Tú me amas y yo te amo. El amor de Dios es diferente. Es un amor sacrificial. Estuvo dispuesto a dar su vida, a dar su sangre preciosa. No nos pidió nada a cambio. Tú lo único que tienes ahora que hacer es aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Bendito sea el Señor, mi hermano, mi hermana. En los tiempos de Noé y ante un Dios determinado a raer, hermanos, todo ser viviente de sobre la tierra, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, el cual en la construcción del arca Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Ahora, ese medio de salvación para hoy, no se puede inventar nada. No hay ningún otro medio de salvación. No podemos inventar otros caminos. Hermano, déjeme decirle, me impresiona, y con esto cerramos lo que Gálatas les dijo, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Galacia o a los Gálatas en el capítulo 1, versos 8 y 9, y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué más? Dice, sea anatema. ¿Sabe qué es anatema? Quiere decir maldito. Si alguien predica
un evangelio diferente al que está plasmado en las Escrituras, se le da un nombre, dice que es anatema. Así es que, hermanos, hay que guardarnos y como en los tiempos de Noé y de otros personajes que estuvimos viendo, hay que ser capaces de decir: todo lo que tú me digas que haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. Póngase sobre sus pies, mis hermanos, por favor. Aleluya. Aleluya. La gente allá afuera, mientras pasan mis hermanos músicos, mire, la gente allá afuera a veces se quedan sorprendidos. Llega a haber gente que dice: bueno, a esta gente yo creo le pagan muy bien. ¿Cómo es que cambian? ¿Cómo es que son capaces de renunciar a los vicios? ¿Cómo es que son capaces de dejarlo todo? No, hermanos, es que escuchan la palabra y al igual que en los tiempos de Noé, que en los tiempos de Josué, que en los tiempos de Moisés, el pueblo estuvo dispuesto a hacerlo todo conforme a la manera de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios.